Buenos días o buenas tardes, depende, amigos de Informa Radio, y esto también para los canales de YouTube, que pues pongamos en marcha sobre este tema que hoy vamos a tratar. Hoy tenemos aquí un invitado nuevo, pero no nuevo desde el punto de vista de conocimiento público, sino nuevo en este canal y en la radio de Informa Radio. Y yo creo que va a interesar a todos el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, se trata de Rafael Palacio, Rafa Pal, más conocido por Rafa Pal. Hola, buenos días, Rafa Pal. Bueno, pues buenos días desde Madrid a todos los que nos estéis viendo. Bien, pues Rafa Pal, como más o menos la gente ya conoce bastante de forma generalizada, es un periodista que trata temas, pues en muchos casos, que no son tratados por el común de los periodistas, ¿no? Es decir, van al fondo de las cuestiones y pues elementos antropológicos, culturales, fenomenológicos, de lo que ocurre en los tiempos históricos que vivimos actualmente, en el trasfondo de lo que hay detrás, ¿no?, de los problemas, van más allá de lo que un periodista normal hace. Digo normal, pues de estos que se dedican a prensa convencional, claro. Por ejemplo, pues ha tratado temas como extraterrestres, el secreto mejor guardado, el sentido de la historia, el asesinato de la música, tema importante, por cierto. Aquí habría que igual añadir el asesinato del arte en general, pero bueno, eso lo añado yo. O la historia secreta de Hollywood. Bueno, pero también se ha interesado por materias de la mente. Este es el libro que vamos a tratar hoy, el tema de la espiritualidad humana del alma, de lo que es el alma, el sentido de la vida, principios para el nuevo mundo, comparación humana, o comunicación humana, perdón, o la locura moderna, que es el libro precedente al libro que vamos a tratar hoy. O sea que, de alguna manera, entra en los entramados profundos del ser humano, que es lo que se necesita hoy en la crisis en la que está la sociedad y en la que viven las personas, por no hablar de hombre-mujer, porque eso ya me da grima. O sea, somos personas todos, lo que viven las personas. Yo, como pedagogo, que he tratado temas de desarrollo del ser humano a lo largo de su evolución, pues estas cuestiones me parecen vitales, porque si no entendemos lo que es una persona, difícilmente vamos a poder educar al ser humano y difícilmente vamos a poder entender los problemas de la sociedad de hoy, que es lo que pasa hoy con la pérdida de la identidad y la caída del sentido del ser, que nos están haciendo a propósito esa descomposición del ser. Pero no voy a hablar más porque si no me como el terreno de Rafa. Rafa ha publicado un libro que se titula Fuera de sí, respuesta a la epidemia de trastornos mentales. Con lo cual damos por hecho de que hay trastornos mentales y que es una epidemia. ¿Por qué consideras una epidemia? Bueno, evidentemente, yo creo que sobra la pregunta, ¿verdad? Porque está a la vista de todos. Pero bueno, a lo mejor no está a la vista de todos. Igual ese es el problema. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, en el metro de Madrid hay un cartel, no sé si se verá en otras provincias de España, invitando a la gente a ir al psicólogo. O sea, un cartel, no sé, la verdad que no sé de qué institución lo paga, pero está bien grande. Y por una parte dice, bueno, pues es una cosa positiva. Yo tengo muchos amigos psicólogos y amigas, muchos. Y valoro su trabajo muchísimo. Y está claro que son necesarios. Pero el mismo hecho, el que te pongan un cartel incitando a la gente a ir al psicólogo y que haya tantas estrellas, yo no sé si lo está siguiendo Ernesto, pero dentro del mundo de la cultura, y podría dar nombres, por ejemplo, yo que sé, Alejandro Sanz o Manuel Javois, que es un periodista, creo que ahora está en El País, el cantante del Canto del Loco, Dani García, creo que se llama, y muchos
famosos están hablando abiertamente de las crisis que han pasado y que les han llevado al psicólogo, ¿vale? Eso es algo que estaba estigmatizado hace no mucho, estaba mal visto, porque es como que, bueno, reconocer que uno ha perdido el control de su mente, ¿no? Y que necesita ayuda. Yo, por un lado, insisto, me parece positivo, pero por otra parte, el hecho de que se normalice algo que en principio debería ser anormal y ya el reconocimiento. Bueno, es que ha habido cifras incluso. Yo he leído, ahora mismo no voy a decir una cifra porque no me quiero colar, pero es una barbaridad, un porcentaje muy alto de la población que toma pastillas para dormir. Eso sí creo que andaba por el 30%, 25-30%, que evidentemente está relacionado con la mente. Si no puedes dormir, eso yo creo que no queda ninguna duda. Y el hecho de que se normalice, no solo lo del psicólogo, ojo, para escribir este libro he visto decenas de entrevistas buenísimas a gente española y también en otros idiomas que padecen lo que llaman bipolaridad, múltiple personalidad, esquizofrenia, síndrome del espectro autista, obsesivo compulsivo, de todo, ¿no? Y el hecho de que se esté normalizando incluso ir al manicomio, porque también está gente diciendo, explicando su experiencia en los hospitales psiquiátricos. Yo también conozco gente y cercana que ha estado. Pues eso, yo creo que llega el momento de utilizar la palabra adecuada en el castellano para denominar algo que hace 3 décadas era impensable y ahora es normal. Y la palabra adecuada en la lengua castellana, bueno, y es una palabra griega, es epidemia. Estamos ante una epidemia, pero no a través de un virus, sino, y de eso se trata el libro y el anterior que escribí, La locura moderna, de averiguar qué está pasando. Entonces, mi mirada es intentar resolver el problema individual observando qué es lo que ha generado que haya tanta gente que padezca problemas mentales. Y a partir de ahí, yo propongo unas herramientas porque yo también lidio con esos problemas mentales. Porque, a ver, si todos estamos expuestos a la misma cultura violenta, inhumana, torturante, habrá que decir, por no hablar de las propias leyes en los propios gobiernos, pues evidentemente ese estrés que padecemos pues con las subidas de impuestos, de precios, de multas, de radares, pues cada uno lidia con eso de una manera. Pues uno pues le da por fumar mucho tabaco, otro por fumar mucho hachís o alcohol o cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mi abordaje, yo sé que no compartes esta visión mía, pero lo tengo que decir así, yo he leído mucho sobre filosofía oriental con el tema de la mente, de las corrientes de la India, de China, el yoga, la acupuntura, incluso el budismo, y hay cosas muy interesantes sobre el tema mental que a mí me ha servido también para lidiar con mis, no sé si llamarle problemas, pero bueno, con el estrés, sobre todo el estrés postraumático que, como sabes, pues he padecido después de la pandemia y yo creo que mucha gente también. Así que, bueno, pues en el libro hay un análisis de cómo la locura de los medios de comunicación y la ingeniería social nos afecta y luego voy lidiando con cada uno de esos trastornos mentales catalogados por la psiquiatría, explicando bajo mi punto de vista cuál es el origen. Porque sin ir al origen no se puede resolver. Se podrá calmar a través de pastillas que básicamente son, lo que tratan es de adormecer la mente para que no esté hiperactivada o al contrario, no esté hipoactivada, pero evidentemente tiene un coste. Y eso es lo que la psiquiatría no está diciendo. Y a mí me parece lamentable porque veo las consecuencias. Cualquier químico que le metas al cerebro, siendo algo tan sumamente sutil, tiene unas consecuencias. Y bueno, pues algunas de ellas son, sobre todo, la dependencia que genera. Dependencia no a la propia pastilla, sino de los demás. Porque una persona que toma esas pastillas generalmente,
se vuelve más incapaz de valerse por sí mismo en el plano laboral, sobre todo, y básicamente es el aspecto de la concentración, de la seguridad en sí mismo, en fin, de una serie de cosas. O sea, hay un coste. Por supuesto, esto no es lo mismo que el psicólogo. Estamos hablando de la psiquiatría, estamos mezclando dos cosas, pero bueno, como un primer abordaje yo creo que puede valer, ¿no? Hombre, desde luego, yo me especialicé en historia de educación y también en diagnóstico y orientación educativa. Y no me dejaron trabajar en el gobierno vasco, por lo visto era peligroso, porque sacaba a la luz demasiados problemas que querían ocultar, sobre todo derivados de la inmersión lingüística obligatoria, etcétera, ¿no? Y también de la desestructuración familiar. Entonces, es curioso cómo la Fiscalía del País Vasco todos los años emite un informe que no siempre sale publicado, por cierto, pero en algún año, no me acuerdo cuál, recientemente salió el informe donde había una cantidad de psicopatías infantiles de la leche, ¿eh? Por no decir trastornos LTH, etcétera, o sea, de déficit de atención y hiperactividad y todo esto, por no decir autismos, por no decir trastornos de adaptación, ansiedad, rebeldía y maltrato a sus progenitores, maltrato, es decir, cuando ya llegan a la adolescencia. Una serie de cosas que yo he tenido 40 años de desarrollo profesional, antaño no los veía yo en las aulas. Y eso que había bastante más pobreza, ahora no, pero en los tiempos en los que yo he trabajado, porque llevo 10 años, más de 10 años jubilado, pues con lo cual es obvio. Yo puedo hablar del mundo de la infancia y de la adolescencia, pero claro, si esto lo hacemos una proyección al mundo adulto, ni cuento, por no hablar de los suicidios, etcétera, que lo esconden, pero que, en fin, es una plaga también. Y hay que hablarlo, esto hay que hablar, porque entonces tendremos que hacer un análisis de qué pasa en la sociedad, qué posibilita estas situaciones. Y antes no había LTH, no. O sea, antes no había trastornos de déficit de atención, antes no había un orden en las aulas. Al mismo tiempo, el maestro era afable hacia los alumnos, pero impartía orden y disciplina y sobre todo era un hombre de prestigio. Había autoridad propia de la persona y autoridad otorgada por el sistema. Hoy no hay nada de eso. O sea, por lo tanto, yo quería apostillar lo que dices tú. Desde mi ámbito de experiencia he hecho diagnósticos por mi cuenta, porque cada vez que tenía una tutoría a mis alumnos les analizaba antes de empezar el curso, veía cuáles eran sus antecedentes académicos y cuáles eran sus problemas estructurales de la personalidad. Y desde ese instante podía yo predecir cuáles eran las dificultades que iba a encontrar yo con esos alumnos en el aula. Predecir o anticiparme al problema que pudiera llegar, sabiendo cuál era la estructura emocional y según los 16 tipos de personalidad de Maslow y Cattell, pues cómo podíamos hacer una predicción, es decir, prevenir, ¿no? Eso no se hace hoy. Lo que se hace es empastillar. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, te empastillan a los chavales cuando jamás se ha hecho eso y además está más que cuestionado que eso resuelva el problema de fondo del por qué viene el ETH, que es normalmente de tipo educativo y ambiental. Pues, sí, por ejemplo, es un poco, yo he leído tu libro, por cierto, añado, el libro es maravilloso, o sea, yo aconsejo a todo el mundo, lo digo desde el punto de vista de alguien que es un apasionado de estas cosas, porque yo me dediqué a esta carrera que hice, pues, porque yo quería cambiar las cosas en el mundo educativo, cosa que no cambió nada, porque todo está peor. Y soy muy sensible, he leído el libro y es francamente fabuloso, porque además sirve para gente, para autoayuda también sirve, porque aquí desvela cuáles son los entresijos que
diríamos, dan lugar a esto que llamamos locura, que por cierto, sería bueno que lo definieras. Bueno, es que si me permites, has abierto muchos melones, voy a tocar algunos. Sí. Cosas que a lo mejor la gente no sabe, porque los niños, las primeras generaciones de niños que empezaron a ser medicados por el síndrome de hipoatención o de hiperactividad, ya tienen 30 y tantos años. Y yo tengo un amigo que tiene esa edad. Y te puedo decir que a él y a otros más, o sea, que me han contado, ¿vale?, que cuando llegaron a la adolescencia desarrollaron adicción a las pastillas. Quiero decir, niños que han sido medicados con esas anfetaminas, rápidamente, cuando llegan a la adolescencia, quieren seguir con el tema de las pastillas y se vuelven adictos. O sea, mucha gente no lo sabe, esto no lo sabe la generalidad, no sale en la prensa. Que, por cierto, ahora creo que hay mucha menos adicción a las pastillas de los chavales de esta nueva generación. Pero, insisto, gran parte de los chavales de esta generación del botellón de hace 15 años adictos a las pastillas venían de haber sido niños hiperactivos, ¿vale? Punto 1. Punto 2. Aparte del factor ambiental en el que estoy totalmente de acuerdo, también problemas de la familia o que no les hagan caso, o que la educación no se adapta a niños que son más rápidos y que se aburren y por eso pues no pueden estar quietos. Yo hubiera tenido déficit de atención seguro, pero seguro, porque me aburría las clases. Pero luego está el tema de la vacuna, relacionado con no solo con el autismo, sino con la hiperactividad. Esto ya se ha comprobado. Y lo siento por los censores de YouTube, pero esto lo ha dicho el ministro de Salud de Estados Unidos de América, Robert Kennedy Jr. Así que, ¿para qué vamos a decir más? Me perdí una postilla pequeñita. Antes no había, en mis tiempos de profesor no había autismo. En los tiempos de EGB no había autismo. Correcto. No había autismo, es que esto es nuevo, no había autismo. Luego ha pasado algo. Sigue, perdona. Vale. Dicho esto, sobre el tema de los suicidios, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, un niño que está siendo medicado con algo tan fuerte como eso, pues tiene dificultades para controlar su mente, que es de lo que voy a hablar a continuación, porque me has preguntado qué es la locura para mí. Y para mí se define muy fácilmente. El no poder controlar tu propia mente y el desconectarte de la realidad circundante. O sea, el loco, lo que llamamos loco, es una persona que tiene un universo mental que no se corresponde con el de alrededor. Ahora bien, esto evidentemente tiene varios matices. Varios matices, porque una persona actualmente puede creer en otras cosas diferentes a lo que le dice la prensa oficial y básicamente casi para esa gente que sigue la corriente normal sería un loco. Y a lo mejor está más en lo cierto que los otros. Pero finalmente, y esto te lo puedo decir yo, lo sé de ciencia cierta, Ernesto, porque estoy muy metido en ese ambiente conspiranoico, como sabes, incluso aunque puedas tener razón, el hecho de la incomunicación te puede conducir a la locura. Aún teniendo la razón, porque claro, cuando hablamos de un loco, todo el mundo piensa en alguien que se cree Jesucristo, que por cierto, hay muchos mesiánicos hoy en día, o sea, muchos con complejo de gurús en todas estas, o sea, eso es otro problema aparte, y sectas así, que también sería otro tema para tratar. Pero, insisto, incluso una persona que está en lo cierto, que no tiene con quién hablar y ser sincero, ahí se produce una ruptura. Para mí, dentro de toda locura, hay una ruptura del alma que procede de un trauma. El trauma puede ser unos abusos sexuales, puede ser el abuso o el acoso o incluso un desengaño amoroso. A mí me han contado gente que ha estado en psiquiátricos que había mujeres que gritaban el nombre de su marido que la dejó. O sea, por amor se puede volver uno loco. O sea, es increíble. Y, insisto, el elemento fundamental para mí es la mente. Es la mente. Es la incapacidad. Bueno, los hindúes hablan de, bueno, que la mente es como un carro de caballos y si ese carro de caballos se descontrola y el que lleva el timón, que es ese ser
no puede controlarlo, pues pierde el control de la mente. Básicamente es eso. Pero también puede ser por mucho estrés. Mucho estrés puede hacer que tú estés anticipando problemas que al final no suceden, pero te puede llevar también a un problema serio de ansiedad, por ejemplo. Entonces, al final, todo tiene que ver con la mente y tiene que ver con el espíritu de esa persona. Yo en el libro estoy proponiendo algo que es muy personal, aunque no es totalmente novedoso, porque en las tradiciones espirituales se diferenciaba entre el alma y el espíritu. En el lenguaje común se consideran sinónimos, pero evidentemente la ciencia psiquiátrica no cree en el alma ni en el espíritu. Y para mí eso, bueno, yo creo que es el principal problema. Porque si no hay nadie dentro que esté sufriendo, pues, ¿qué vas a arreglar? Lo que pretenden es que esa persona esté bien integrada en la sociedad. Pero claro, si te estás mintiendo a ti mismo, si no eres tú mismo, ahí hay un trauma. El trauma de no poder expresarte como eres. Pero claro, para entender que esa persona tiene un trauma porque no puede expresarse como es que tiene que haber un ser. Porque si no hay un ser, ¿quién es el que está sufriendo que no puede realizarse? O sea, es que, quiero decir, si yo tuviera un psiquiatra aquí delante que me dijera que no existe el alma y el espíritu, es que le podría poner problemas todo el rato. Por ejemplo, el tema de las voces. O sea, de acuerdo a la legislación de todos los países occidentales y del mundo, si una persona alega o demuestra a un psiquiatra, a un perito, que ha tenido enajenación transitoria, no va a ser culpable de haber matado a fulano. Entonces yo digo, Ernesto, si X, no voy a decir yo porque queda mal, si X con enajenación transitoria mata a fulana, entonces, y él no ha sido porque estaba con una enajenación, ¿quién ha sido? Primero, ¿quién? ¿Hay alguien ahí que esté al control? Si él no estaba, si él no era, vamos a poner un ejemplo con un coche de estos inteligentes que no tiene conductor, ¿vale? Si tiene un accidente, pues habrá sido el problema quien ha hackeado el coche, o sea, o quien lo está dirigiendo. Pero en el caso de un asesinato humano, si esa persona no es el responsable, alguien habrá tenido que dar la orden para coger el cuchillo y matar a la otra persona. Y eso, sinceramente, aunque suene bizarro decirlo, solo se explica a través de una posesión espiritual, que es de lo que hablaban los antiguos. Los antiguos, pero no solo la civilización cristiana, en todas las culturas del mundo, y he estado en unas cuantas, indígenas, podemos decir, asocian la locura con una posesión espiritual. Porque el hecho de que se crea otra persona o de que no pueda comunicarse con la comunidad implica que no es él. Y si no es él, ¿quién es? Pues otro. Porque si no es él cuando está actuando, pero hay alguien actuando, es decir, tú para moverte, yo qué sé, para comer, todos lo sabemos, ¿no? Necesitas, hay una serie de órdenes del cerebro, coge la cuchara, métela en el puré, tal. Tiene que haber una entidad que esté gobernando. Y bueno, pues eso y yo os recomiendo no solo a ti, sino a todos los que estáis viendo esto, hay unos vídeos pero buenísimos en internet de entrevistas a gente que tiene múltiples personalidades y están bien caracterizadas. Lo que pasa es que ninguno lo ven desde un punto de vista psiquiátrico y ninguno se atreve a decir lo obvio. O sea, si tienes diferentes personalidades es porque estás poseído. Si no, dime tú, a ver, ¿qué centro rector es el que hace que te comportes de determinada manera, que yo que sé, que te encante la música heavy con una personalidad y con la otra la clásica? Y ahora te voy a poner un ejemplo. Yo te he comentado a ti personalmente que mi hermano mayor tuvo un accidente de pequeñño, sufrió un coma, estuvo varios meses en coma, fue de las primeras personas que salió de un coma. Bueno, esa es la razón por la que nos vinimos a Madrid, de San Sebastián, precisamente, porque no había, en aquella época en el País Vasco, no había centros para tratar lo que ahora se llama daño cerebral sobrevenido. Entonces, mi madre ha estado 30 años en una asociación de gente así. O sea, se ha visto todo. O sea, porque claro, con el paso del tiempo se hizo más fácil sacar a una persona de, sobre todo, accidentes de coche y de moto, y te podría dar muchos casos de gente que le gustaba un tipo de música antes y cuando vuelve del coma le gusta otro tipo de música. Y quiere decir que, yo qué sé, que te guste el puré de verduras o no, ya, eso es algo, pero la música no, que es algo tan... Yo creo
y por eso te digo que el tema del coma, precisamente, el salir del coma es un tema, lo que los anglosajones llamarían crítico para hablar del espíritu. Ese es otro, y habría que abrir otro melón. Pero desde luego, si no colocas al espíritu en esto que estamos hablando, nunca se va a resolver nada. Nunca. Y precisamente, por ejemplo, en el caso de las adicciones de la heroína, yo, que también he hablado con mucha gente que han sido yonkis y tal, o sea, es que he conocido muchísima gente. Al final, donde se han curado ha sido con las granjas de protestantes, o sea, rezando y haciendo labradores, haciendo agricultores. O sea, trabajo manual y trabajo espiritual para quitarse esos demonios que al final eran los que le llevaban a la mala vida. ¿No será también, y ahí podríamos entrar en una crítica social, que donde hay un sistema ordenado, donde hay un reparto de roles en la familia, donde la familia existe como una organización social que tiene claramente la función de cada uno en el papel que le corresponde y que maneja un sistema antropológico común, un legado histórico-cultural y unas formas de vida tradicionales que dan cuerpo y sentido a la supervivencia de la etnia o vamos a decir así, del linaje, por decirlo de otra manera. ¿No será que al perder todo eso, con esa descomposición que vivimos, el individuo pierde sus referencias vitales y de alguna manera, su sentido de pertenencia? Absolutamente de acuerdo, Ernesto. Y digo más, yo he reflexionado mucho sobre esto, a mí me encanta la naturaleza, me encantan los documentales de naturaleza, aunque hay muchos que están muy pervertidos por la ideología, pero lo que he llegado a reflexionar es que si el elefante, por ejemplo, va a morir al mismo lugar siempre, y tienen un instinto, o los pájaros tienen un instinto para hacer esas migraciones en otoño y volver en primavera, y cada uno, los salmones que vuelven al mismo lugar para desovar, todo esto, tienen una tradición. Eso es tradición. El ser humano, o sea, los mismos que nos están diciendo que el ser humano es un animal, no reconocen que nosotros tenemos unos instintos y una tradición de hacer las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado desde el éxito del feminismo en los años 70? Que esos roles del macho y la hembra, vamos a hablar en términos animales, que tienen todas las especies animales, roles del cortejo, roles de reproducción, no se lo ha permitido. A mi generación es la primera, la generación X, que nos han impedido reproducirnos con el caballo de Troya, el feminismo. Y nos ha perjudicado muchísimo tanto a los hombres como a las mujeres, cada uno de los dos por ese propio instinto negado. Y esto es algo durísimo lo que estoy diciendo, durísimo, durísimo. Durísimo para el que lo esté escuchando, durísimo para mí para decirlo, pero vamos a ver, imaginemos pues un león que se le impide reproducirse. O una leona que se le mete un programa para evitar al león porque es un machista. ¿Qué le pasaría a la leona? ¿Qué le pasaría al león? ¿Qué pasa con los osos panda? Yo no sé si sabes que los osos panda no se reproducen en cautividad. No se reproducen. O sea, y yo he reflexionado, pues esto tiene que ser que si no se sienten libres, no pueden reproducirse. Pues algo así le ha pasado al ser humano. O sea, con todo este reemplazo étnico, ya se puede decir abiertamente, ha habido una castración psicológica, y estoy utilizando esas palabras con total conciencia de lo que estoy diciendo, castración psicológica. Y esa castración psicológica, porque es psicológica, evidentemente tiene que generar problemas psicológicos. Así que todo lo que estamos hablando y lo que podamos hablar a partir de ahora, evidentemente está relacionado con eso. Por no hablar, evidentemente, por los roles del padre. Yo soy un rebelde. Y ahora me doy cuenta de cómo yo estaba manipulado. O sea, ¿y cómo hemos estado manipulados? Por los héroes del rock. Te han presentado a esos rebeldes como héroes, como los modelos a seguir, porque encima ganaba mucho dinero y tenía muchas chicas. Pero claro, uno cuando ya se convierte en un adulto y maduro dice, pero vamos a ver, están promocionando a unos individuos
que quieren ir contra el orden establecido. Pero ¿cómo el orden establecido va a permitir que unos individuos, va a promocionar a los individuos que quieren ir contra el orden establecido? Cuando uno se da cuenta del absurdo, es imposible. A mí no me van a promocionar ningún medio de comunicación porque saben que sí soy un problema para ese orden establecido. Entonces, ¿por qué han promocionado los Rolling Stones? Que alguien me lo diga. Me ha encantado esa música. Es absurdo. Porque es un diseño. Porque es un diseño, evidentemente. Y así como la promoción de la droga, claro, de una manera oculta, pero ya no tan oculta, porque casi es explícita. La promoción de la droga para neutralizar e invalidar a la gente, para ser gente positiva para sí mismo y para la sociedad. Pero es un sistema de desestructuración y dominio social, para mí. Clarísimo. Pues sí. Bueno, eso trae problemas. Trae muchos problemas. Y en este caso, alguien puede pensar que estamos hablando desde el punto de vista del macho, ¿no? Y no. El principal problema es precisamente para las mujeres, que están absolutamente perdidas en el espacio y en el tiempo. A ver, Ernesto, yo creo que ya llevamos un rato, yo creo que ya el que se haya quedado estará preparado para escuchar cosas fuertes. Pero, evidentemente, no sé, a ver si utilizo una palabra adecuada. Este deseo de convertir a las mascotas animales en hijos por parte de mujeres. O sea, no hay que haber leído mucho a Freud para darse cuenta de que es un sustitutivo. Evidente. O sea, yo no sé por Vitoria, pero lo he visto en Madrid, lo he visto en Barcelona, a mujeres que llevan al perrito en un carrito de bebé. Yo cuando veo eso, es que no tengo palabras, porque es que no hay que, yo qué sé, no hay que hacerse un curso de psicoanálisis para ver lo que significa. O sea, es que es algo tan evidente que claro, pues hay un instinto no cumplido, un instinto incumplido, que se sublima de esa manera. Y que lleva a la soledad. Tú dices aquí algo muy interesante. He abierto una página hacia a la buena de Dios y pone: la soledad es otro de los motivos que lleva a algunos seres humanos a quitarse la vida, lo que pone de manifiesto la importancia de la comunicación humana, como veremos a lo largo de este ensayo. Claro, esto lleva a la soledad, porque ya no dejamos fluir espontáneamente, naturalmente, por una parte, los anhelos, deseos, aspiraciones, enamoramientos, flujos entre personas de diferente sexo o lo que sea. No dejamos fluir, pero dentro de unos estereotipos histórico-culturales y también antropológicos, porque eso es lo natural. Es decir, estamos rompiendo la naturaleza del ser humano. Entonces, al romper la naturaleza del ser humano, el ser humano se rompe por sí mismo. Además de verdad. Es que sin comunicación nos volvemos locos, literalmente. Y todo esto que estás diciendo, si uno se remonta, has mencionado el que yo considero que es mi libro más completo, que es El sentido de la historia, donde hablo también de la destructuración del arte. O sea, es una mirada sobre toda la modernidad y evidentemente hay un antes y un después desde que los humanos se van de los pueblos a las ciudades. Y ahí todo se vuelve más impersonal y desde luego que, a ver, ¿había locos en los pueblos? ¿Hay locos? Sí. La posibilidad de volverte loco está ahí. Pero cuando tú tienes la posibilidad de bajarte a la calle todos los días y hablar de tus problemas con tus semejantes, no es lo mismo que cuando están dándole vueltas a la cabeza. Yo pongo un ejemplo que en realidad es de una amiga psicóloga, yo lo mencioné en el libro, pero ella le ha dado otro toque, que es la mente del loco es como el disco rayado, el disco de vinilo rayado. Se queda ahí en un surco y el tema es que cuanto más tiempo vaya ahí, el surco se hace más hondo. Yo me fijo mucho, o me fijaba, en los locos que andan hablando solos por la calle, escuchando lo que están diciendo y generalmente, si tú te fijas, están hablando con alguien. Están hablando con alguien que es la persona que les dejó traumatizados y les está respondiendo porque se quedó tan traumatizado de algo que le hicieron, una humillación seguramente,
que se ha quedado ahí en ese surco. Seguramente si esa persona hubiera tenido la oportunidad de contarle ese problema a otra, ya no sería lo mismo. Y te lo digo yo porque soy una persona que le doy vueltas a la cabeza. No sé, no estoy hablando de cosas que no conozcas. O sea, es que al final la mente de todos los seres humanos es la misma. El mecanismo de la mente, evidentemente cada uno tiene sus peculiaridades. Hay gente que es más obsesiva, hay gente que es tal, no sé qué. Pero estamos hechos de la misma pasta. Entonces, todo el mundo puede entender lo que es el estrés. Todo el mundo ha tenido una noche que no podía dormir. Todo el mundo ha tenido un problema que no sabes cómo vas a resolver. Todo el mundo ha tenido un problema de todo tipo. Y te puedes imaginar que cuando se combinan varios problemas al mismo tiempo, bueno, hay un momento o hay uno muy gordo. Yo, desde el punto de vista energético, la explicación que le doy es que sobrepasa, digamos, la cantidad de energía negativa que puede aguantar un ser humano. Y hay como se funden los plomos. O sea, imagínate una casa que hay, bueno, enciendes, yo qué sé, el horno, el microondas, la lavadora, lavavajillas, tal, y saltan los plomos. Bueno, pues una serie de problemas o uno muy gordo puede hacer que se salten los plomos de la energía espiritual de un ser humano y hay un momento como que desaparece. Ya no puedo con más. Y ahí mi tesis es que entra otro. O sea, que cuando no estás, entra otro. Y esa sería una explicación también concomitante para, bueno, pues cómo la gente que consume muchas drogas, pues tiene comportamientos tan raros. Yo no sé si tú sabes que en inglés los licores, la palabra licor en inglés se dice spirits. O sea, tú tú vas a un bar en inglés y pides un spirit, te ponen una copa, un chupito de algo. Y para mí eso es muy significativo. Lo que quiere decir es que el alcohol es algo que tiene que ver con el espíritu y que atrae los espíritus. O sea, por eso cuando una persona se emborracha totalmente, puede hacer cosas inimaginables, porque está como poseído, porque de alguna manera abre la puerta a los espíritus. Entonces, bueno, pues desde luego, si tuviéramos en cuenta todo esto que estoy diciendo y sobre todo la importancia de la comunicación, cambiaría la sociedad. Porque se vería que esos problemas, esa multiplicación de problemas individuales, al final es un problema de la sociedad, de la manera que estamos viviendo. Y desde luego que mucha culpa de ello lo tienen los medios de comunicación. Las películas, las series que están haciendo que la gente... vamos a ver, yo ya tengo una edad y yo he podido, sí, hacer una correlación entre... Tengo un libro, como has dicho, se llama La historia secreta de Hollywood, y voy marcando a través de las décadas cómo la temperatura de la violencia ha ido subiendo. Y yo recuerdo, por ejemplo, Sam Peckinpah, Perros de Paja y Grupo Salvaje, creo que ahí comienza ya la ultraviolencia, la naranja mecánica. Luego llega en los 90 Quentin Tarantino y ya empieza a sacar decapitación, o sea, cortes de orejas, o sea, cosas así. Y ahora ya eso te lo pone en cualquier película o serie, aunque sea de romanos o de vikingos, te ponen una cantidad de sangre tremenda. Eso está haciendo que la gente se desensibilice. Desensibilizar quiere decir que ya le da igual y sobre todo que le da ideas. Lo que quiero decir es que si tú haces una correlación sobre el nivel de violencia que están ofreciendo no ya solo las películas, sino también las series y los tipos de crímenes que estamos viendo, por no hablar de las violaciones en grupo. A ver, eso no se veía en los años 90. Y eso, evidentemente, está relacionado con el porno salvaje de los bucaques que se está mostrando hace 20 años. Esos chavales que están haciendo esas cosas lo han visto en el porno. Es indudable. Pero claro, nadie quiere reconocerlo. Sí. Comentas determinadas síndromes, como el tema de la frustración, como generador de problemas, ¿no? De trastornos mentales, etcétera, la frustración. Es decir, antiguamente, digo antiguamente porque yo como ya soy viejo, hablo en términos de décadas, la frustración no existía, porque éramos duros. O sea, estábamos acostumbrados al sufrimiento, al esfuerzo, a la superación. No éramos
no éramos fofos, de algodón. Y hoy, desde hace unas décadas, se están haciendo niños de algodón, incapaces de frustrarse, porque ¡ay, que el niño llora! ¡Ay, qué tal! Y por otra parte, son niños que nunca jamás han tenido más desatención como ahora, por la explotación laboral. Estos que son de esta izquierda actual, hay otros, hay unos de izquierdas que son más auténticos, pero estos de izquierdas de papel charol, a quien beneficia es al gran capital. Y entonces lo que se está viendo es, en este momento, pues unas limitaciones a los derechos laborales brutales y una extensión de la jornada laboral que impide la conciliación familiar. Y además, como tienen que trabajar los dos miembros de la unidad familiar, padre y madre, pues el niño, cuando ve a sus padres, ya están tan cansados que se van directamente a la cama. Correcto. Con lo cual, esos niños, pues, no tienen tiempo para que alguien les eduque en la resistencia a la frustración. Y tú lo consideras como un factor, ¿verdad? Sí, esos padres que no pueden atender suficientemente a los hijos porque no pueden estar todas las horas que les gustaría en casa, digamos que como remordimiento de conciencia luego les conceden todo a los hijos, todo lo que piden. Y es justamente, o sea, en realidad es que no tienen energía para decirles que no. Porque decir que no requiere mucha más energía que decir que sí. Porque cuando le dices que sí, vas a tener una retribución de que el niño te va a sonreír. Pero si dices que no, el niño va a llorar y tú te vas a tener que comer pues ese complejo de culpa, ¿vale? Y para eso hace falta más energía. Yo ahora cuando estabas hablando también bueno, del perfil de los jóvenes actuales y, bueno, yo soy de una generación anterior, pero entiendo lo otro, porque, bueno, yo me he curtido, pero ya todo iba en ese camino, digamos, ¿no? Me estaba acordando de el tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, no sé si le conoce, pero si sabes que ha sido su entrenador, y la verdad es que tiene unas entrevistas estupendas. Yo la verdad es que cada vez que le oigo hablar, alucino más con él. La última entrevista que le he escuchado, y no sé si sabes si te gusta el tenis o qué, pero bueno, se le ha criticado porque fue muy duro con Rafa y tal, y por ejemplo que quería beber agua y no le dejaba y tal, le ha curtido, y tiene un discurso que es totalmente a contracorriente de lo que se viene diciendo, y fíjate el resultado que ha tenido. O sea, yo cada vez estoy más convencido de que el señor Rafa Nadal no sería lo que ha sido sin su tío, sin el tipo de educación y cómo le ha moldeado, con el permiso de su padre, evidentemente, que es el hermano de Toni Nadal, y ha dado éxito. Ha dado éxito en el sentido de posponer la recompensa y exigir para hacerle duro. Y es cierto que hoy en día la educación, bueno, si es que no se les puede ni suspender, yo no sé si han vuelto a poner los suspensos, pero ya dijeron que ni siquiera se podía suspender, que no podían repetir de curso, pero ¿de qué estamos hablando? Pues para mí eso es la consumación de lo que tú estás diciendo. O sea, si no le puedes, no sé, si la palabra castigo, es que ahora para castigo parece que está mal vista, pero yo qué sé, si no has rendido, pues no pasas de curso porque no tienes el nivel. Ah, no, que es que se puede traumar. Pues yo creo que el mejor ejemplo de ese es imposible. O sea, estás haciendo que una persona se autoengañe en el sentido de que le vas a dar un título cuando no sabe ni escribir bien. Y así tenemos que están llegando a la universidad con faltas de ortografía. O sea, en fin, yo creo que para mí, sinceramente, Ernesto, y yo sé que tú eres pedagogo y te valoro por eso, pero yo creo que ahora mismo el modelo es Toni Nadal. Porque Toni Nadal ha conseguido el éxito. Y es un éxito totalmente a contracorriente de lo que está diciendo las corrientes actuales de educación. Pero cuidado, yo te matizo, yo soy pedagogo, pero no prototípico. Yo que te digo, soy heterodoxo. Que te digo que tú vas en la línea de Toni Nadal, que a lo mejor habría que hablar de ti, pero quiero decir que Toni Nadal es conocido y realmente, o sea, sus entrevistas son una bofetada a la pedagogía actual. O sea, es totalmente contraria. Sí. Hablas de la normalización de los trastornos. ¿Quieres decir esto que a quien normaliza los trastornos, por ejemplo,
con el DSM-4, por poner un ejemplo, quien normaliza y reconoce los trastornos, no las fuentes de los trastornos, pretende normalizar porque interesa la normalización. Sin duda alguna. ¿Y quién está detrás del DSM? Yo te contaba una anécdota que me he enterado hace poco leyendo un libro de este estilo, que el manual DSM fue uno de los libros más vendidos de Amazon, el DSM-4, cuando salió. Y dices tú, es un libraco para psiquiatras de 700 páginas, vale $80, $80, y ya estaba en la lista de los más vendidos de Amazon. Y ya me entero que es que la industria farmacéutica compró miles y miles de libros para regalárselo a los psiquiatras de todo el mundo. O sea, les está diciendo, esto es lo que tenéis que seguir. Y yo creo que para mí eso es, bueno, paradigmático. Por no hablar de cosas que ya ha dicho, por ejemplo, Gotze, que es un psiquiatra, digamos, iba a decir arrepentido, y hay un español también que está hablando muy bien sobre, se llama José Luis Gutiérrez o Gómez, se llama, que bueno, que están comprados. Que a los psiquiatras, eso lo ha dicho el exdirector de la empresa Lilly de Suecia, Berpen, creo que se llamaba, aparecen ahí en mi libro los nombres, que había unas grandes campañas de marketing para convencer a los psiquiatras, donde se han incluido viajes, sobre todo viajes, a estos simposios y también mordidas, por qué no decirlo. Y el ejemplo mejor de todo esto que estoy diciendo es el Prozac y todas estas pastillas para la felicidad contra pequeños, yo sé, pequeños reductos de ansiedad o síntomas, que yo creo que fue el primer eslabón hacia la normalización del pastilleo para resolver cualquier tipo de problema que nos aqueja en la vida. Entonces, siguiendo un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo sobre los niños y adolescentes, eso se ha traspasado luego a los jóvenes adultos. Esto estamos hablando de los años 90, acordémonos del que el Prozac vino precedido del éxito, bueno, no precedido, vino al mismo tiempo que una novela que se llamaba Nación Prozac, que fue un superventas en Estados Unidos. A mí me pareció muy raro que saliera un libro sobre los benéficos, una novela, pero era una novela, me parece, sobre el Prozac, cuando acababa de salir. Y después la española Lucía Echevarría publica Amor, Prozac y Dudas, que en torno a una chica, que venía a ser un trasunto de ella, que también usaba el Prozac, y también fue un éxito tremendo. Para mí eso han venido ambas han sido productos de marketing para normalizar estos antidepresivos y, como digo, han ido en el camino de debilitar al ser humano, de hacerlo más frágil y no ser capaz de asumir por sí solo, sin la ayuda de un químico, estos problemas comunes a la vida. Y bueno, pues hemos llegado ya al punto en el cual, pues bueno, se considera la timidez un problema, un trastorno. El velo, si tú estás más de 3 semanas llorando la muerte de un ser querido, se supone que tienes un trastorno mental. Cosas relacionadas con la menstruación, por supuesto el síndrome posparto, que sería otro tema a hablar largo y tendido. O sea, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier vivencia del ser humano se está problematizando, o sea, se está psiquiatrializando. Menudo palabra. O sea, se está convirtiendo cualquier cosa que te pase mala, y para mí, pues esto viene, claro, evidentemente, y si lo colocamos en el eje sincrónico, cuando sucedió, ha venido en paralelo al pensamiento positivo de Daniel Goleman, a toda esta cultura del hedonismo, donde no cabe la tristeza, básicamente. El mundo feliz de Aldous Huxley, de alguna manera ya lo estaba profetizando, lo dejó escrito. Así que, bueno, pues tenemos un problema para lidiar con los desperfectos, con las desilusiones, con los malos tragos de la vida, que indefectiblemente existen, porque forman parte de la vida. Y para resolver todos estos problemas que se convierten en problemas
porque la sociedad en sí misma no admite la diferencia. Es decir, tienes que responder a unos prototipos de pensamiento, unos prototipos del ser, unos prototipos actualmente todos falsos, que son tecnológicos, que son de orden ya marcado por pautas exteriores supranacionales, que ya te marcan cuál es el estilo de vida que debes de tener, las convicciones que debes de tener, que por otra parte no pueden ser de orden católico, claro, porque eso del catolicismo debe ser revolucionario, ¿no? En fin, que ya te marcan algo que rompe a la persona de su naturaleza, ¿no? Es decir, el feminismo, el cambio climático, la Agenda 2030, el que no tendrás nada pero serás feliz, como ya que hacerte una vida, una aspiración, un proyecto de vida y desarrollarse uno como le parezca para ser rico o pobre según su preferencia, fuera un pecado, ¿no? Es decir, que de alguna forma esa desestructuración provoca el fracaso humano que ya se extiende como una mancha social. Entonces, ¿eso cómo resolvemos? Bueno, evidentemente, deshaciendo ese globalismo. Hay que ir al meollo del asunto, y ahí nos podríamos hablar de Donald Trump, de lo que está sucediendo actualmente en Hispanoamérica, de cómo ha retirado su dinero de la OMS, cómo se ha retirado de la OMS, del cambio del pacto verde, del tema del cambio climático. Eso son cosas de la geopolítica, pero en lo particular, en lo pequeño, pues evidentemente hay que lidiar con este final de este nuevo orden mundial y desde luego yo, hablándole para este público, para el público que cree en la conspiración, yo evidentemente, como sabes, estoy totalmente convencido de que ya lo malo ha terminado. Vamos, no lo malo, todavía vamos a pasarlo mal en España, pero a nivel global vamos en el buen camino. Y yo estoy en el camino de empezar a distendirme, es decir, a desestresarme. Yo sé que hay mucha gente que todavía no ha superado la pandemia, ese estrés que nos hizo ser marginales, estar apartados de la sociedad, por no decir de nuestras familias y de amigos. Y bueno, pues hay un proceso para recomponer la mente, que sería a lo mejor para otro programa, pero yo tengo unas herramientas. Hay unas herramientas que, bueno, básicamente consisten en superar el trauma, en superar el estrés, hablando con tu propio ser. Claro, para eso primero tienes que tener conciencia o tienes que creer que has superado el peligro, porque el problema del estrés es que mientras sigas pensando que está el peligro, tu mente, y básicamente lo que pasa con la mente cuando tienes un peligro es que se repite algo. Te estás repitiendo algo o tienes una conversación mental para evitar que ese miedo llegue al cerebro. Mira, te voy a contar algo muy, muy sencillo. Bueno, muy sencillo, que le puede interesar a la gente que va a ver la entrevista. Ahora mismo hay un movimiento, bueno, no es desde ahora, es del 2012, y en general de las personas que creen en la existencia del nuevo orden mundial y que luchan contra ella, que llaman preparacionistas. En inglés le llaman prepis. No sé si has oído hablar de ellos. O sea, que se están preparando para el apocalipsis, para para que caiga todo y que no haya alimentos. Y entonces están buscándose un sitio en el monte donde guardar comida y agua y, en fin, pero que... Y un kit de supervivencia, eso sí que lo he visto. Y armas. Y armas, sí. Ojo. O sea, se lo creen a ciencia cierta. Imagínate que estés con ese pensamiento de estar preparándote durante años. ¿Qué va a pasar con tu mente? Cuando pase ese estímulo, tu mente, claro, cuando está acostumbrada, y te lo digo yo, porque yo he vivido en eso durante 20 y tantos años, no con ese tema, sino pensando que, bueno, que estás en una lucha constante. Cuando termina ese estímulo, que es lo que te genera el estrés, tu mente continúa ahí.
Por eso una persona, por ejemplo, que le han estado haciendo mobbing en el trabajo, tarda muchísimo en recuperarse, porque tener que ir al trabajo y enfrentarte con alguien que encima es tu jefe, que te está puteando, te deja hecho polvo. Entonces hay que hacer un trabajo con la mente que consiste en darte cuenta de cuando salta el pensamiento y pararlo, detenerlo. Y eso no es tan fácil porque precisamente darte cuenta del pensamiento es donde está la clave. Por eso a mí me ha servido el yoga, por ejemplo, las flores de Bach sirven, pero en cualquier caso no es una cosa que vayas a obtener resultados en una semana ni en 2. Es un entrenamiento que para mí, pues algunas de las claves son hacer algo físico, jardinería, carpintería. Incluso a mí me ha venido muy bien el deporte de raqueta, el tenis, el pádel, el ping-pong. ¿Por qué? Porque al hacer un deporte estás concentrado en esos minutos que estás haciendo. Y desenganchas de lo que te crea la ansiedad. Y no, pero educas la mente para estar en el ahora. Sí. Y eso es el problema de las personas que damos muchas vueltas a las cosas. Pero bueno, que al final son todo el mundo, porque cuando cualquier persona que está preocupada por algo durante mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no es una semana porque se te ha estropeado el coche y a ver dónde sacas el dinero para arreglarlo. Te estoy hablando de años pensando que va a venir ese problema que me he referido antes de los preparacionistas. Y te lo digo, entre tú y yo, que hay gente que va a perder la chaveta, como hay gente que la ha perdido en la época de la pandemia. Aún estando en lo cierto de que estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Pero si tú, incluso, no lo sé si conocerás a gente así, pero todavía hay gente que piensa que va a volver el virus. O sea, el virus no, porque no se cree en el virus, sino otra conspi. No se puede, otra pandemia, otra sí, cosa. no vamos a hablar porque estamos en YouTube, pero algo así. Sí. Entonces, detener la mente es algo que no es tan fácil, no es tan fácil. Y tienes que hacer un trabajo interior muy fuerte y también rodearte de personas que te saquen de ese pensamiento, porque si también te estás rodeando de personas, ya sea por internet, que estás con esa obsesión, porque al final se convierte en una obsesión, pues bueno, pues al final es que no puedes dormir, no duermes bien. Y una persona cuando no duerme bien ya sabes que todo se desestructura. Y lo que acabo de contar para este tipo de problemas al final es para todos. Una persona, por ejemplo, bipolar, que para mí el síndrome bipolar, y digo que es que lo he visto. El síndrome bipolar nace con las personas que salíamos mucho por la noche. Claro, cuando tú tienes una personalidad por la noche de euforia y luego tienes que levantarte por la mañana a una vida normal, pues es que hay una disparidad. Un desdoblamiento de personalidad. Claro, al final se acaban creando dos personalidades. Para mí la bipolaridad está muy relacionada con eso. Sí. Con el uso del alcohol, de trasnochar, las drogas, todo eso. Y bueno, pues yo invitaría a la gente a que se lea el libro porque hago un análisis sencillo, sobre todo sencillo. No utilizo palabras raras y pongo ejemplos de gente que he conocido, porque he conocido a cientos de personas que me han escrito, incluso los he visto a lo largo de estos 20 y tantos años de carrera como Rafa Pal. Y hay patrones, se encuentran patrones en cada una de esas catalogaciones de locuras grandes y pequeñas. Pero yo creo, y por ponerle un colofón a la entrevista, que comprender que una gran parte de tu locura, me estoy refiriendo a alguien hipotético que nos está viendo, tiene que ver con que la sociedad está loca. Primero te quita un poco de responsabilidad a ti, ¿no? Bueno, a ver, es que estamos todos locos, vamos a decirlo todos, un poco más, un poco menos, pero todos. Y luego ya a partir de ahí, entender el detonante de aquello que le sucedió a esa persona, porque siempre hay un antes y un después. Si no vas al origen, pues ya sea la familia, ya sea, por supuesto, una violación en el caso de una mujer o sucesos puntuales, pues a partir de ahí intentar reconectar con tu ser antes de que te sucediera eso. Eso es, digamos, a ver, no estoy descubriendo América, eso es lo que hace cualquier terapeuta. Claro, el asunto es
insisto, cómo retomar el control de la mente. Porque cuando se habla de locura, al final, el problema es tomar el control de tu mente. Y bueno, pues hay gente que se mete en sectas. El fenómeno de las sectas para mí está muy relacionado con lo que estamos hablando. Porque ¿qué busca la gente? Y he conocido unas cuantas también. ¿Qué busca la gente que se mete en sectas? Pues básicamente que haya otra persona que se ocupe de su vida. Sí. No tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya no confía en su mente, porque ha visto que ha habido un momento. Entonces, si encuentro una persona que le merezca respeto, o incluso que le diga que estando ahí va a estar elevado, porque luego hay mucha vanidad, porque se creen que estando ahí en la secta pues han descubierto, yo qué sé, la iluminación, todo, pues entregan su voluntad al gurú de la secta. Y lo que sucede indefectiblemente, porque eso, todas las sectas son iguales, es que al final el gurú se acaba quedando con la voluntad de la persona. Y de esto hay unos cuantos documentales en Netflix buenísimos. Y ves que da igual si la secta es mormona, protestante, New Age, si creen en extraterrestres, si son hippies, o sea, todas al final acaban, y te lo voy a decir, todas acaban igual. El gurú tiene una cohorte cerca de mujeres que son los que tienen acceso al gurú, le saca el dinero y generalmente se acaba aprovechando de las niñas. Todas así. O sea, es un harén. Al final, fíjate que aun siendo moderno, se acaba, porque sabes que en África, bueno, y yo qué sé, los sultanes tendrían muchísimas mujeres. Al final, qué curioso que en el siglo XXI todavía se acaba volviendo a la antropología tribal, porque al final se convierten en tribus, en donde hay un jefe por encima de todo que tiene acceso a todo. O sea, es increíble, de verdad. Es que como volvemos al final, es el eterno retorno, ¿no?, de la sociedad humana. Bueno, ya terminamos con que, bueno, ¿cómo se puede lograr comprar el libro? ¿Por Amazon quizás? ¿Cómo se compra el libro? Sí, a ver, yo te pasaré el enlace de Amazon, ¿vale? Pero vamos, no, si pones... ya lo pondré aquí en la descripción del vídeo, ya lo pongo. Sí, de todas formas, si no, bueno, directamente... Ahí, espera, mi correo electrónico es rafapal69@gmail, el que me lo quiera comprar directamente. Y luego en las librerías, a ver, la editorial Mandala también sirve a las librerías. O sea que si tú lo pides si lo están viendo desde España, pues se lo pides al librero y lo va a encontrar en el archivo y te lo trae. Si nos están viendo desde Hispanoamérica, lo mejor es comprarlo por Amazon, porque los costes de envío son muy, muy caros. Y si me lo quieren comprar a mí directamente para que yo se lo firme, pues escribiéndome a rafapal69@gmail.com. Bien, no obstante, estos datos ya los pondré en la descripción del vídeo y también aquí al final, cuando edite este vídeo. Pues muchas gracias, Rafapal. Pues un placer, Ernesto. Un placer, como siempre, tener estas conversaciones profundas con una persona como tú. Gracias.